una pregunta de simple curiosidad, de estar en la naturaleza pensando en orugas y pensando en qué pasa cuando se convierten en adultos. Si las orugas se parecen en algo remotamente a los adultos, a las mariposas en las que se van a convertir. Si, por ejemplo, los colores que usan se parecen o si hay más diversidad de coloración en las orugas que en las mariposas. En un país garcía-marquiano. Hoy vamos a hablar de mariposas, pero también de orugas y de sus colores. Muchísimas gracias, Iliana, por participar en Ciencia Café pa' su merced. Bueno, cuéntanos dónde estás ahorita. Estoy en Canberra, en Australia. En realidad trabajo en Melbourne, pero me escapé de Melbourne un ratito por la situación actual. Y estoy en ¿Qué estás haciendo allá? En Melbourne soy lecturer, que es como profesora asociada en la Universidad de Melbourne. Y este año empecé un grupo de investigación allá. Bueno, pero entonces empecemos de lo básico. ¿Qué es la metamorfosis? Porque yo trabajo con ranas y las ranas también tienen metamorfosis. ¿Y cómo se relaciona con el color? La metamorfosis es una estrategia increíble que tienen muchos animales. La mayoría de los animales sobre la Tierra sufren ese cambio de estadios larvales a adultos, que es un cambio completamente en la fisiología y en la morfología y todo. Y ese cambio, esa estrategia de tener metamorfosis, se supone que es una de las estrategias más importantes en la vida, en la evolución de los animales, porque permite que estos dos estadios, las larvas y los adultos, no compitan más por los mismos recursos y que puedan los dos evolucionar y responder diferente a presiones de selección, y eso permite que estén mejor adaptados porque no son una sola forma adaptándose a diferentes presiones como adultos y larvas. ¿Qué características de esos animales cuando hacen metamorfosis se mantienen? ¿Y esto por qué ocurre? Esa es una muy buena pregunta. No sabemos mucho de lo que pasa antes y después de la metamorfosis, cómo evolucionan las características antes y después. Pero hay ciertas cosas que es fácil imaginarse que pueden evolucionar diferente, como los rasgos que están asociados con selección sexual, por ejemplo. Sabemos que las larvas no se van a reproducir, entonces características asociadas con atraer pareja o reproducción en sí no van a estar presentes o no van a ser tan importantes como en los estadios larvales, comparado con estadios adultos en los que la reproducción es algo tan importante. En las orugas deberíamos ver mucho menos variación en rasgos que están asociados con reproducción sexual, como variación en color, en coloración. Esperaríamos que en las mariposas hubiera mucha más variación en color porque está asociada con selección sexual, y eso fue algo que encontramos también cuando medimos el color en muchas especies de orugas, pues de mariposas como orugas y adultos acá en Australia. No solamente las mariposas tienen mayor variación que las orugas en color, sino la función también es diferente, ¿no? Porque en las orugas de pronto el color está comunicando algo diferente que los adultos. Exactamente, sí. En las orugas lo que nosotros encontramos es que camuflaje es muy importante. Muchas orugas son cafés o son verdes, pero las orugas que tienen colores brillantes, esos colores brillantes están asociados con el tamaño de las orugas. Entonces las orugas que son más grandes tienden a ser más contrastantes, tener más colores brillantes. Y eso es un patrón que esperamos si el color está asociado con una estrategia antidepredatoria. Si las orugas están usando el color para defenderse de depredadores, esperamos esa asociación con el tamaño. En los adultos, en cambio, no encontramos que el tamaño esté asociado con los colores brillantes, sino que lo que vemos es que los colores brillantes están más presentes en los machos que en las hembras, lo que sugiere que colores brillantes en adultos están asociados con selección sexual y en orugas con estrategias antidepredatorias. Fascinante, Iriana. Bueno, cuéntanos sobre alguna de tus investigaciones así fascinantes. Bueno, una de las preguntas que nosotros nos hicimos era cómo evolucionan los colores antes y después de la metamorfosis en insectos joya. Y los insectos joya son especiales y se llaman insectos joya porque tienen de los colores más brillantes que existen en los insectos. Y son hemípteros y tienen tanto ninfas como adultos, tienen mucha variación en color. Y
una cosa que nosotros nos pareció interesante preguntarnos en ese sistema en particular era si había correlación entre los colores de adultos y de ninfas, porque en ese clado los adultos y las ninfas usan el color como estrategia de antidepredación, como estrategia aposemática. Entonces, eso significa que usan el color para advertir a los depredadores que son tóxicos o que huelen mal. Y esa estrategia la usan las ninfas y los adultos. Y uno esperaría que si esa estrategia está siendo usada por ninfas y adultos en un mismo lugar, las ninfas y los adultos se deberían ver parecidos, porque es más fácil para un depredador aprender a no atacar el mismo patrón de coloración que tener que aprender a evitar muchos patrones diferentes. Entonces, en ese sistema en particular esperábamos que hubiera uniformidad en el color a través de los estadios de vida. Pero encontramos que en realidad eso no era lo que estaba pasando y cambian mucho de color las ninfas y los adultos. Es imposible predecir cómo se va a ver un adulto basado en los colores de las ninfas. Así los dos vivan en exactamente el mismo lugar y tengan seguramente los mismos depredadores. Y son igual de diversos. Entonces las diferencias entre especies como ninfas son igual de grandes que las diferencias entre especies como adultos. Los dos estadios son muy diversos en color. Y esto lo que nos está diciendo de alguna manera es que tal vez la variación en color no importa tanto para los depredadores. Simplemente señales que son brillantes, cualquier color que sea brillante podría funcionar para entrenar a un depredador y decirle que no, que esa cosa que se están intentando comer es tóxica. Pues hicimos experimentos con pollitos viendo si podían generalizar entre ninfas y adultos. Si una ninfa que se ve muy diferente al adulto, igual pueden aprender a evitar la ninfa y después ver el adulto que es muy diferente y evitarlo también. Y vimos que pueden generalizar, lo que también soporta esta idea que en realidad tal vez los colores no se tienen que ver exactamente igual, sino que hay flexibilidad y por eso existe tanta variación en color en muchos clados. ¿Has visto casos en donde la larva sea críptica y el adulto sea aposemático o viceversa? En estos insectos joya lo más común era que la larva fuera aposemática y el adulto fuera críptico. Era una de las transiciones más comunes, es de tener una larva con colores a un adulto críptico, que no sabemos cómo explicar tampoco, porque se supone que los organismos grandes deberían tener más coloraciones aposemáticas porque funcionan mejor, porque se ven más. Y el adulto también pierde la toxicidad de adulto, o sea, en comparación con la larva. No, los adultos, al menos las especies con las que hemos interactuado, los adultos son crípticos, pero todavía huelen muy mal y saben qué mal. Curioso. Es una estrategia que hasta ahora no entendemos bien. Cuando las cosas tóxicas evolucionan o que saben mal, evolucionan colores, y cuando se mantienen crípticas, que también podría funcionar bien la estrategia de ser críptica y nada la ve, y en caso de que algo la vea es tóxica y puede aprender a evitarla. Tal vez algo que aprendimos de esta investigación es lo poquito que se sabe sobre los estadios larvales. La mayoría de investigación en insectos se enfoca en los adultos y de verdad fue muy, muy difícil encontrar información sobre cómo se ven las larvas. A nadie le importa, nadie las reporta en los museos, no hay casi nada de información. Entonces es algo a lo que tenemos que ponerle mucha más atención. Eso que dices es completamente cierto. De hecho, hay muchos estudios ahora que muestran que incluso estudios biomédicos usaban generalmente ratones macho y no hembras. En ranas, casi todos los ranólogos trabajamos con la rana adulta. Claro, es más bonita o no sé, más fácil de encontrar que el canto. Pero muy pocos se enfocan en los renacuajos, en las larvas. Entonces eso también es un sesgo de nosotros los investigadores. Sí, es verdad. Hay que ponerle cuidado a los chiquitos también. Exacto, sí. Y para cosas de bioseguridad también, muchas veces las pestes que detectan en los países, acá en Australia la bioseguridad es todo una cosa muy importante, pero no tienen información sobre cómo se ven las larvas. Entonces si entra algo que no saben qué es, tienen que esperar a que crezca
para saber si es una peste o no, porque Claro. no hay información sobre cómo se ven los estadios larvales. Entonces es algo, sí, desde lo muy fundamental, la ciencia muy fundamental de entender mejor a las especies hasta algo aplicado como la bioseguridad. Anécdota científica. Hace poquito hice un experimento aquí en Canberra, en los que estábamos viendo una pregunta parecida, que era ver cómo el color afecta a las tasas de depredación, pero esto era en campo. Entonces el experimento era poner larvas de tenebrio en troncos de árboles, 90 cada día, y cuantificar cuánta depredación había. El primer día que fui a contar, después puse las lombrices en la mañana y a las 5 horas llegué y conté y había como, no sé, 15 que se habían comido. Era una tasa de depredación que era alta, pero era decente, estaba funcionando todo. Y luego el segundo día hice lo mismo, puse en la mañana las larvas y luego a las 5 horas fui a revisar y ya no había ninguna de las 90 que daba. Y eso ya me pareció un poco extraño. Entonces el siguiente día hice lo mismo, puse las larvas y luego dije voy a revisar a las 2 horas a ver qué está pasando en vez de a las 5 horas. Y a las 2 horas ya no había nada tampoco. Entonces el tercer día puse las larvas y luego no sé por qué me dio por mirar atrás mientras estaba poniendo las larvas en los troncos de los árboles y lo que vi detrás mío era 2 pájaros que se llaman cuckoo shrike acá en Australia. Me estaban persiguiendo, ya se habían dado cuenta que yo iba todas las mañanas a poner las larvas en los árboles y estaban detrás mío, y a medida que yo las ponía ellos se las iban comiendo detrás mío, y por eso era que a las 2 horas ya no había nada. Y eso me enseñó que los pájaros son muy inteligentes, realmente, muy, muy inteligentes. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.